Bueno, continuamos ya. Les voy a pedir que se vayan sentando, por favor. Vamos con la primera de las mesas redondas de la mañana, que se celebra de forma paralela a la que se está celebrando también en el Salón Barcelona. Les voy a pedir que vayan tomando asiento, por favor. Y les presento a los ponentes y al moderador de la mesa redonda que vamos a celebrar durante los próximos minutos. Va a moderarla el director de 5 días, José Antonio Vega. José Antonio, cuando quieras. Una mesa en la que va a estar acompañado por Manuel de la Rocha, secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España. Señor de la Rosa, cuando quiera, muchísimas gracias también. Rodrigo Madrazo, director general de Cofides. Rodrigo, adelante. Enrique Bujidos, socio responsable de reestructuraciones de Pricewaterhouse. Muchísimas gracias. Y Miguel Mirones, CEO Balnearios Relé Termal. Muchísimas gracias a todos. Miguel. Es que ahora ya no se oyen los clics de las cámaras. Bueno, muy buenos días a todos. Hablando de chapas, Rodrigo, yo llevo la de la Champions, pero estoy dispuesto a aceptar una de esas como la que llevas tú, encantado. En este primer panel de este Cofides Investor Day vamos a hablar de la recuperación, la recapitalización y la solvencia de las empresas. La verdad es que nunca la economía española, ni las empresas, ni los particulares lo han tenido tan difícil, con 2 crisis encadenadas en los últimos 2 años y medio, cuando todavía la economía, ni la general, ni la de los particulares, ni de las corporaciones, se habían recuperado de la crisis financiera de los años 8, 9, 10, 11. Pero también es verdad que nunca ha habido una solución tan decidida por parte de las autoridades económicas y las autoridades monetarias, fundamentalmente la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que han hecho incluso emisiones de deuda mutualizadas, cosa que antes va de retro en Europa, para poner en marcha mecanismos de recomposición de la actividad económica. Y luego los propios Estados, en el caso español también, han puesto en marcha una ayuda sin límites para sostener a las empresas y sostener el empleo. No voy a recordar, se han hecho alusiones antes ya a todos los créditos ICO, a los fondos de rescate de la SEPI o el propio fondo de rescate de Cofides para empresas más pequeñas, para pymes. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, es de en qué punto estamos de esa recuperación y de esa recapitalización de las empresas, si el tejido empresarial está ya suficientemente recompuesto como para que camine solo otra vez, o todavía no hemos llegado a ese punto. Nos acompaña para hablar de ello Manuel de la Rocha, que es secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno y que desde enero del año 2020 desempeña las funciones de Sherpa español en el G20. Rodrigo Madrazo, que es director general de Cofides, la compañía española de financiación al desarrollo, que es técnico comercial del Estado y economista del Estado, y que ha ocupado también distintos cargos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía en el pasado. Enrique Bujidos, que es socio responsable del Departamento de Reestructuraciones de PricewaterhouseCoopers en España, que es experto en refinanciaciones, como es lógico, insolvencias, concursos mercantiles y liquidaciones empresariales. Y por último, y aunque solo sea para contar con un buen ejemplo de esa recapitalización y recomposición de la actividad, contamos con Miguel Mirones, que es el CEO del Grupo Tres Mares y que además es presidente de la Asociación Nacional de Balnearios y presidente del Instituto para la Calidad Turística Españolas. Tres Mares S.A. ha sido una de esas empresas beneficiadas del Fondo de Recapitalización gestionado por Cofides y bueno, él nos dará buena cuenta un poco de ese itinerario hasta llegar a ese rescate y cómo se puede recuperar. Por mi parte, nada más, le daría la palabra en primer lugar a Manuel de la Rocha para que nos cuente un poco en qué punto estamos de esa recapitalización de la economía y recuperación de las empresas y qué nos espera.
Adelante. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a Cofides por la invitación a este interesante evento, ¿no? Yo creo que llega en un momento dado muy importante para la economía española, donde estamos viendo importante atracción de inversiones, y creo que los mensajes aquí son importantes y, por tanto, felicitaciones a Cofides por el evento y la invitación. Me gustaría hablar un poco dónde vemos desde el Gobierno el momento de la economía española y por qué tenemos algunas razones para el optimismo pese a este escenario global de enorme incertidumbre, ¿no? Cuando terminaba el año pasado, nosotros veíamos que la economía española se estaba recuperando de una manera muy fuerte y terminábamos el año con un crecimiento bastante potente. Y, sin embargo, evidentemente llegó la guerra, que ha afectado obviamente las perspectivas para la economía española, como las del resto, tanto en lo que tiene que ver con la inflación, como lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, como en general el incremento de la incertidumbre y la volatilidad. Y eso, pues, obviamente ha tenido un efecto y un reflejo en las perspectivas económicas de crecimiento, etcétera, que nosotros las hemos actualizado recientemente. Estimamos un crecimiento para este año del 4,3%. La Comisión Europea y el grueso de organismos internacionales hablan del 4%. Es menor de lo que veníamos estimando antes de la guerra, pero evidentemente seguimos estando entre las economías del euro, de las grandes economías del euro, todavía por encima de la media de estas economías del euro. Pero más allá de las perspectivas de crecimiento de unos y otros, nosotros vemos algunos elementos y algunas fortalezas que nos hacen tener razones para el optimismo. Y me gustaría dar 4 elementos, 2 en el ámbito doméstico y 2 en el ámbito exterior. En el ámbito doméstico, en primer lugar, es el vigor en la creación de empleo, ¿no? Estamos viéndolo con los últimos datos recientes, ¿no? Un crecimiento del empleo interanual del 5%, que es una tasa muy vigorosa. Hemos superado, como todo el mundo sabe, ya los 20 millones de afiliados, hemos bajado el desempleo, el paro, por debajo de los 3 millones. Y lo que es más importante, es un empleo de calidad. Realmente la reforma laboral está teniendo un efecto importante y ahora vemos que ya cerca del 45% de los empleos que se han creado en el último mes ya son indefinidos. Esto es un cambio sustancial respecto a los problemas endémicos del mercado laboral, enorme, enorme. Por tanto, vemos un crecimiento de empleo vigoroso. En segundo lugar, vemos cifras de inversión muy interesantes, con un crecimiento en el último trimestre del 12,1%, es decir, que tiene que ver con ya el despliegue de los fondos europeos, que han tardado algo más de lo que esperábamos, pero ya estamos empezando a ver cifras de inversión importantes vinculados a los fondos europeos, de los que hablaré ahora mismo. Por tanto, es un crecimiento bastante sano. Empleo por un lado, inversión por otro lado. 2 elementos exteriores muy importantes. La recuperación del turismo. Este es un elemento fundamental porque España está siendo cada vez más percibida como un destino seguro. Hoy ya hemos recuperado el 88% de los flujos turísticos previos a la pandemia y prácticamente en lo que es el gasto por turista ya estamos prácticamente en los niveles prepandemia. Y esto augura muy buenas perspectivas, precisamente porque en este contexto global España es visto como un país seguro, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista geopolítico. Y finalmente, y aquí en contexto con Cofides y el ICEX, me gustaría señalar también la potencia y competitividad de nuestro sector exterior, ¿no? Hemos visto un crecimiento de las exportaciones del 6,2% interanual, el 3,4% en el último trimestre. Ha sido el que en un trimestre, el primero, donde la economía prácticamente se paró, fundamentalmente por razones domésticas, ha tenido capacidad de creación, de crecimiento, perdón. Las exportaciones siguen tirando, estamos muy gratamente sorprendidos por el crecimiento de las exportaciones de servicios y España mantiene capacidad de financiación, cuenta corriente positiva. Por tanto, vemos fundamentos sólidos en un contexto que a nadie se le escapa, es de enorme volatilidad, enorme incertidumbre y que se puede deteriorar por muchas razones a nivel global, que no voy a entrar en ellas, pero que España no es inmune a todo lo que está pasando. Sin embargo, en el corto plazo tenemos razones que nos invitan a pensar que estamos tapeando el temporal ligeramente mejor que uno podría esperar o que otros. Y en el medio y largo plazo, sin duda, nosotros pensamos que hay buenas razones. Y esto tiene que ver con la visión y el plan que tiene el Gobierno y que está llevando a cabo. Es el plan de recuperación, transformación y resiliencia que claramente marca la senda de modernización y transformación de la economía. Hemos tenido que poner en marcha un plan de respuesta a la crisis provocada por la invasión de Rusia en Ucrania, con medidas
importantes para proteger a las familias, para proteger a los sectores más afectados, para proteger a los consumidores, pero el plan de recuperación, que es la hoja de ruta en el medio y largo plazo, tiene una gran virtualidad, que es en esta carrera para salir de la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, y el plan de recuperación se alinean. Por tanto, lo más importante ahora es acelerar el plan de recuperación, que es lo que estamos haciendo, que tendrá la virtualidad de desengancharnos de Rusia y, por tanto, hacer en el corto y medio plazo que España pueda incluso contribuir energéticamente al resto de Europa, al tiempo que transforma los fundamentales de nuestra economía, basados sobre todo en la descarbonización. Y ahí tenemos, como sabéis, el 40% de los recursos del plan van dedicados a la transición ecológica, con grandes pilares desde la transición energética, la movilidad sostenible, la rehabilitación energética de edificios, etcétera. Por tanto, en el corto plazo tenemos algunos elementos que nos invitan al optimismo, y en el medio y largo plazo tenemos un plan que estamos desplegando a tope. Evidentemente, hay algunos otros elementos no tan positivos, como puede ser la inflación, etcétera, donde España no es inmune, como no lo es el resto de países. Pero me gustaría destacar, sobre todo, en un evento para inversores, estos elementos positivos que creo que nos dan motivos para pensar que la economía española tiene buenos fundamentos. Gracias. Gracias, Manuel. Señor Madrazo, la verdad es que la actividad del Fondo de Recapitalización y Recuperación de Cofides ha sido espectacular. La perspectiva para las 3 semanas que quedan de plazo para rescatar, parece que otro medio centenar de empresas, van a ser muy intensas. Efectivamente, van a ser muy intensas, y gracias por la pregunta, porque el Fondo de Recapitalización es, desde el punto de vista de la gestión, un reto mayúsculo, es un reto mayúsculo. Pero bueno, como hemos comentado anteriormente, la compañía está preparada para hacer el mayor de los esfuerzos en los 23 días que nos quedan de periodo de inversión. Y como sabéis, esto es así porque el Fondo de Recapitalización, al ser considerado ayuda de Estado, está regulado por la normativa europea, por el marco temporal de ayudas de Estado, que cierra el 30 de junio y no permite otorgar más financiaciones más allá del 30 de junio. Por eso, pues en estos 23 días estaremos volcados en el análisis de todas las operaciones, como no, con todos los consultores que nos ayudan en esta labor. Y bueno, pues también por abundar un poco en las argumentaciones que nos trasladaba Manuel, desde Cofides pues intentamos aportar nuestro granito de arena a la recuperación, y como entidad financiera pues así lo hacemos, aportando recursos, aportando financiación que mejore la solvencia de nuestras compañías, que al fin y al cabo pues son el motor de la actividad económica. A mí me gustaría compartir pues algunas cifras. Nosotros, bueno, en aras de la transparencia, vamos informando sobre cuál es la evolución del Fondo de Recapitalización. Hasta la fecha hemos recibido 141 solicitudes de financiación por un valor de 1.344 millones de euros. De estas 141 solicitudes, actualmente hemos aprobado 40 solicitudes. Esta semana pues tenemos preparados aprobar un nuevo paquete que podría rondar las 15 operaciones nuevas por un monto superior a los 100 millones de euros, con lo cual pues esperamos que esta misma semana pues la inversión total del fondo esté cercana ya a los 500 millones de euros. Pero lo verdaderamente relevante y lo que queremos trasladar es que a todas las compañías que han solicitado financiación se les ha dado una respuesta, ya sea afirmativa o ya sea negativa, y se está estudiando todas las solicitudes conforme a los procedimientos con los que nos hemos dotado. De aquí al 30 de junio, como decía anteriormente, pues tenemos todavía 59 solicitudes pendientes. Algunas de ellas pues las vamos a ver a lo largo de esta semana, pero efectivamente pues nos queda un sprint muy importante. También hay que decir que hay solicitudes que están entrando, esta misma semana han entrado. Ahora bien, desde Cofides a las compañías ya les hemos dicho que esto la Comisión Europea lo cierra el día 30 de junio
y que por tanto las solicitudes que entren ahora, y no digamos las que entren a partir de ahora, pues muy probablemente se quedarán sin resolver antes del 30 de junio. Con todo ello, y simplemente haciendo sumas de las cifras que proyectamos, el escenario de máximo maximorum es que pues, acabemos aprobando 99 operaciones por un valor de 889 millones de euros. Esto se producirá solo si y solo si todas las recomendaciones fueran positivas y diera tiempo a estudiar el 100% de las aprobaciones. Como no creo que se dé ninguna de las dos, pues finalmente la cifra 30 de junio será algo más baja. Pero bueno, todo esto son estadísticas parciales y ofreceremos, por supuesto, a 30 de junio la cifra definitiva. Eso sí, me gustaría acabar esta alocución haciendo un par de reflexiones desde el punto de vista de la gestión. La primera de ellas es remarcar el carácter meritorio de estas cifras. Antes de entrar, pues estaba conversando con unos, como he dicho antes, cofidianos o de la familia Cofides, con los colegas de la firma MCH, que saben lo que es hacer una inversión. Y bueno, pues en la industria llamada del capital privado, pues los fondos normalmente hacen 3, 4 inversiones si es que el año es bueno. Con el fondo de recapitalización, pues esperamos a hacer un número que en la medida de lo posible se aproxime a las 100 operaciones. Es decir, la cantidad de trabajo es ingente y sería absolutamente imposible realizarlo sin el apoyo de todas aquellas firmas de consultoría que nos están apoyando, tanto a nivel financiero, 14, como a nivel jurídico, 12, que se ponen a disposición de Cofides para analizar todas las solicitudes que recibimos. Y luego, por otro lado, al margen de las cifras, sé que a nivel mediático suele utilizarse la expresión ejecutar. Para mí esto no es ejecución, la ejecución se refiere a los presupuestos. Nosotros hablamos de inversión y, por tanto, lo relevante no es la cifra en cuestión, lo verdaderamente relevante es que detrás de cada inversión subyace un análisis financiero y un análisis jurídico riguroso. Al fin y al cabo, estamos gestionando recursos públicos y cualquier solicitud, cualquier aprobación de una operación de inversión tiene que cumplir con estos atributos. Muchas gracias, Rodrigo. Enrique Bujidos, que recuerdo es socio responsable del Departamento de Reestructuraciones de Price, me imagino que han preparado infinidad de documentación para presentar, en este caso, a Cofides y rescatar empresas, me imagino que de muchos sectores. ¿Qué se ha quedado al final por el camino? Es decir, ¿cuántas oportunidades de recuperación no han podido ser atendidas? O bien porque la situación de las compañías fuesen ya extremadamente delicadas o por otras cuestiones. Y si al final, en esa pequeña avalancha que se supone que ha habido en estas últimas semanas, se van a tener que quedar muchas un poco a la espera de oportunidad. Yo creo que no se ha quedado nada sin atender. Otra cosa es que no se haya podido financiar, porque efectivamente lo que sí que se pone de manifiesto es, primero, la voluntad clara de Cofides de atender a todo el mundo, y eso está suponiendo que el mes de junio para Cofides y para los asesores de Cofides está siendo de vértigo, porque efectivamente hay una clara voluntad de atender a todo el mundo. Y además se está haciendo de manera bastante ágil, porque Cofides sabe prestar, sabía prestar antes, entonces sabe evaluar riesgo y rentabilidad, y eso lo aplica de manera bastante ágil al análisis de todas las operaciones que llegan. La financiación está encorsetada y, por lo tanto, tiene que cumplir determinados parámetros que en el ámbito privado de la financiación, pues tendrían que no cumplirse. Es decir, que hay unos requisitos de elegibilidad, unos importes máximos, y eso lo da la norma, ¿no? Y, por tanto, en lo que nosotros conocemos se está quedando fuera quien no es elegible o quien no puede pagar. Es decir, Cofides tiene que valorar bien la capacidad de retorno del dinero en los plazos razonables que marca
que marca también la norma y, por tanto, se queda fuera el que no es elegible. Pero de hecho, el mes de junio lo que está poniendo de manifiesto es que se está atendiendo absolutamente a todo el mundo, porque yo calculo, con las cifras que está dando Rodrigo y con lo que estamos viendo, que Cofidis habrá acabado aprobando 10 operaciones al mes en todos sus recorridos de octubre, lo cual es una barbaridad y pone de manifiesto que efectivamente hay una voluntad clarísima de trabajar para intentar utilizar todo el dinero posible en lo que es realmente elegible. Gracias, Enrique Mirones. Tres Mares ha sido, no sé cómo llamarla, no me gustaría llamarla víctima ni muchísimo menos, pero digo que ha tenido que acudir a ese fondo y al final ha sido rescatada. Cuéntanos un poco el proceso, cómo llegasteis al final a la conclusión de que no os quedaba otro remedio que entrar en ese procedimiento y un poco la experiencia de lo que lleváis ya caminado de esa salida, de esa situación, cómo está siendo. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Creo que hay que ponerse en contexto del marzo maldito en el que empieza la pandemia y si hay sectores que tienen una paralización parcial, pues el sector turístico tiene una paralización total. Todo el sector turístico tiene que cerrar sus instalaciones, mandar a casa a sus trabajadores y empezar a reorganizar. No se sabía bien qué, porque nadie sabía muy bien cómo empezar a trabajar. En ese contexto, hablaba Manuel en su intervención de que la gran fortaleza que tenemos ahora como España es el destino seguro. En ese contexto hubo que construir todo un sistema de trabajo que desde el Ministerio de Turismo se encomendó al Instituto de Calidad Turística Española y se pusieron en marcha pues, unos protocolos que han servido de referente para esa recuperación a nivel nacional e internacional, porque han terminado siendo adaptados como norma ISO, ¿no? Esa fortaleza que tenemos nos permite reiniciar la actividad en ese verano, tímidamente y irregularmente, porque acabado el verano llega una nueva ola, hay que volver a cerrar, hay que volver a replanificar y tienes que empezar a pensar un poco en esa clave de futuro, ¿no? Y aquí empiezo a hablar como alguien en el que nunca se había visto sometido a un proceso de reestructuración financiera, porque claro, los criterios de elegibilidad de los que venía hablando, pues tenías que acreditar, entre otras cosas, que tu empresa era solvente, tenía beneficios, era viable antes de la pandemia y que ha sido la pandemia lo que ha provocado esta situación complicada de gestionar de cara al futuro. Y te ves metido en un proceso en el que empiezas a hablar un lenguaje que desconoces completamente. Y te empiezan a hablar de IBRs y de planes de reestructuración y no sé qué, y empiezas a contactar pues, con gentes que no son tu mundo habitual, porque tú normalmente lo que estás es trabajando para vender y para estructurar tu empresa adecuadamente. Y ahora estás dedicando tu esfuerzo a reestructurar y a ver cómo abordas el futuro, ¿no? Claro, el sector turístico tiene la gran suerte de que se está reactivando incluso antes de lo que mucha gente tenía previsto, ¿no? El año 2023 va a ser un año ya de recuperación plena, pero es que en el 2022 en el que estamos, pues todos los índices que están manejando en estos momentos están hablando de una recuperación acelerada de la demanda, con cifras cerca ya de la prepandemia, del año 2019, en lo que a volumen de facturación se refiere. Tenemos una serie de incógnitas por delante. La fundamental son los costes. La fundamental tenemos incertidumbre de costes todavía, del impacto que determinados costes van a tener en nuestra actividad, los energéticos, el incremento de coste de materia prima y también el impacto de la reforma laboral, porque también va a suponer una reestructuración de la estructura laboral de las empresas que todavía no está medida, no se sabe qué impacto va a tener en el coste laboral. Y tenemos una gran incógnita que luego veremos cómo abordar, porque si os acordáis, durante la pandemia se hablaba mucho de cómo iba a cambiar las costumbres de la gente después de la pandemia, ¿no? Si iba a haber un cambio de comportamiento en el consumo. Bueno, pues realmente los cambios de comportamiento no se han producido en el consumo. Los cambios de comportamiento se están produciendo en el trabajo, se están produciendo en cómo quiere abordar la gente su trabajo en este nuevo periodo después de la pandemia. Y en negocios como, por ejemplo, los míos, que tengo
balnearios en 7 comunidades autónomas, 9 balnearios, todos ellos en municipios pequeños, de menos de 3.000 habitantes, en el que se ha producido un auténtico éxodo de la población, en la que los destinos se han cerrado completamente. Tienes que abordar una reconstrucción del destino, o sea, una reconversión de tu empresa, una reconversión del destino, y haciéndolo con una fuerza laboral ausente y con grandes condicionantes para volver a reincorporarse al trabajo, porque sus paradigmas personales son distintos. Y si son distintos sus paradigmas, insisto, de trabajo, se han sostenido los criterios y los planteamientos de consumo. Los mismos que están exigiendo determinadas cosas a la hora de trabajar siguen manteniendo sus mismas preferencias a la hora de consumir. Y entonces, ahí falta todavía por casar algo. No termina de estar el mercado laboral y del consumo ajustado, y tenemos unos retos por delante muy importantes en el sector turístico, que no son solo del sector turístico, que no son solo de España, que sabemos que son a nivel mundial, pero que las características de nuestro país, por la ingente necesidad de incorporación de fuerza de trabajo, de personas en momentos muy puntuales, hacen que ese reto sea más urgente y a una escala mayor que en otros lugares. Gracias. Si me permite, Sí, José Antonio, vamos, nosotros que hemos visto, indicaba antes, más de 100 transacciones, oye, que a todas las tratamos con la misma vara de medir, evidentemente. El caso de Tres Mares, de Relais Termal, es un caso bonito, ¿no? Porque encaja muy bien en la filosofía del fondo de recapitalización. Una empresa que funcionaba muy bien y que, bueno, pues como empresa del sector turístico es de las que más padece los efectos de la pandemia, y por tanto pues encaja muy bien con la filosofía del FONREC. Pero no solamente eso, sino la normativa de ayudas de Estado lo que exige a las financiaciones del FONREC es un supuesto de interés común. Entonces, tener una compañía como Relais Termal, que está dentro del sector turístico, la industria nacional, que además está en el segmento del turismo de salud y que luego fija el empleo, bueno, pues en pequeños municipios, en el ámbito rural, pues es algo que encaja perfectamente con el interés común, que encaja muy bien con el espíritu del fondo de recapitalización. Oye, ha hecho una referencia Manuel de la Rocha al principio, como, digamos, como elementos sobrevenidos que están impactando en la actividad económica en todo el mundo, en Europa también, y por supuesto en España, como es las altas tasas de inflación, aceleradas además de un efecto multiplicador por el conflicto geoestratégico, por el conflicto bélico de Ucrania. La verdad que la Comisión Europea, es decir, las instituciones europeas en general, se han puesto las pilas también en este asunto y, entre otras cosas, han decidido, bueno, pues que se va a mantener la suspensión de las reglas fiscales para Europa un año más, durante el año 23. Pero, por ejemplo, no se ve disposición a prorrogar este tipo de mecanismos que estaban ligados a la crisis generada por la pandemia. En concreto, al fondo SEPI de recapitalización de empresas o al fondo de Cofides. A mí me da la sensación de que con muchas de las empresas que están llegando estos últimos días a solicitar las ayudas de estos fondos de rescate, tienen un problema añadido que seguramente ya tenían con la pandemia, pero que, bueno, de alguna manera habían ido superando, es decir, que ya van 2 años y pico de pandemia y estaban recomponiendo un poco su actividad. Pero la llegada de esta oleada de inflación, que no es de ahora, viene seguramente desde el otoño pasado, digamos que eso es una nueva traba a la actividad de las empresas y en muchos casos las ha obligado a acudir a esos fondos. Las que han ido y otras muchas que seguramente tienen ese problema para los próximos meses. No sé, en este caso, Manuel, si hay alguna opción de pedir algún tipo de prórroga de ese tipo de formatos, de este fondo o de otros paralelos, para, de alguna manera, sujetar la actividad de muchas empresas pequeñas que estaban impactadas ya antes, que han recompuesto en parte su actividad, pero que ahora están impactadas otra vez por una dinámica de costes que las puede llevar por delante en muchos casos. Bueno, efectivamente, lo que dices es muy cierto. Nosotros hemos venido trabajando con la Comisión Europea para intentar extender los esquemas de recapitalización. De hecho,
nosotros planteábamos que fueran unos esquemas mucho más favorables a España, dado que tenemos el fondo de la SEPI y el fondo de recapitalización de empresas pequeñas, de Cofides, frente a esquemas que pedían los países del norte, que les interesaba mucho más, con una capacidad donde se pudiera meter muchísimo más dinero para las empresas y, por tanto, más favorables a países como Alemania, que tienen una capacidad fiscal mucho más importante. La Comisión Europea ya tomó su decisión y en el marco actual los dos fondos van a tener que terminar, pero seguimos trabajando con ellos con idea de ir a un marco que quizás salga más adelante, donde haya algún tipo de medidas para ayudar a las empresas, ¿no? De una forma más estructural, la Unión Europea se enfrenta a un reto que tiene que ver con la reforma de su marco de ayudas de Estado. Es decir, en un mundo donde países como Estados Unidos o China inyectan miles y miles y miles de millones en sus tejidos productivos para avanzar los sectores estratégicos, la Unión Europea tiene un marco de ayudas de Estado bastante rígido y estricto. Se van dando pasos en este debate que algunos llaman de la autonomía estratégica. ¿Cómo podemos competir en sectores como pues, las baterías de coches, los semiconductores u otras altas tecnologías si no tenemos esa capacidad para inyectar dinero? Poco a poco la Unión Europea va entendiendo que tiene que flexibilizar estos marcos de ayudas para ayudar a las empresas. Por ejemplo, en el ámbito de los microchips, recientemente la presidenta von der Leyen habló de la Chips Act, que en la práctica tiene un objetivo, que es doblar la capacidad de producción de microchips que tiene Europa. Con toda la fuerza económica que tiene Europa, solo producimos el 10% de un input tan esencial como son los microchips, y para doblarlo al 20%. Y eso significa que tienes que cambiar el marco de ayudas. Y eso aplica a otras tecnologías como pueden ser pues, las baterías, como pueden ser el cloud, como pueden ser la microelectrónica. Todavía, a nuestro juicio, demasiado tímidamente. Y, por tanto, nosotros estamos empujando para que haya un marco más flexible y no tan favorable únicamente a los intereses de los países como Alemania y Francia, para poder llevar a cabo esta autonomía estratégica y que nos permita ayudar a los sectores productivos. En el muy corto plazo, desde luego, nosotros damos la bienvenida a la extensión de las reglas fiscales, un año más, porque la extensión, digamos, de la suspensión, porque lo contrario habría llevado a la mayoría de los países europeos, incluido España, a una situación muy difícil, ya sea o tener que ejecutarlas con una contracción muy fuerte, presumiblemente, de la actividad económica, o simplemente a muchos países simplemente a saltárselas con la pérdida de credibilidad que se hubiera supuesto. Nosotros creemos y venimos defendiendo que las reglas fiscales había que extenderlas y además aprovechar para reformarlas. Sabéis que nosotros creemos que hay cuestiones de las reglas fiscales que tienen problemas serios de credibilidad, de comprensión, de transparencia, de medición, y por tanto damos la bienvenida a esta extensión y creemos que es una buena oportunidad en este tiempo para reformar las reglas fiscales, hacerlas más creíbles y robustas. No sé si alguno queréis intervenir, es decir, si creéis que sería necesario o preciso o conveniente extender o bien la duración de esos fondos, no sé si tanto en capital, seguramente sí, porque en el caso de Cofides prácticamente, con lo que nos has contado, Rodrigo, se consumiría el presupuesto. Es decir, si no veis que no sé si Bujidos ve que ahí hay un montón de empresas que están llegando a última hora con, digamos, con problemas sobrevenidos, no digo de última hora, pero sí del último año, no tan ligados a la pandemia como ligados, por ejemplo, pues, al proceso de costes que decía Miguel. Bueno, parecería que el 30 de junio se acaba el mundo o empieza todo en mi profesión, ¿no? Y eso es porque el 30 de junio, en teoría, se acaba la moratoria concursal y las compañías igual se ven obligadas, porque les meten concursos necesarios a concursar o tienen que concursar voluntariamente para protegerse, y además tendrían que concursar, a no ser que se transponga la ley nueva, que es muy interesante, con arreglo a la legislación que tenemos, que ha demostrado que cuando mejor ha funcionado ha sido cuando estábamos en fase de moratoria concursal, es decir, cuando no se estaba aplicando, ¿no? Entonces, y además estos señores desaparecen el 30 de junio. Desaparece SEPI, desaparece Cofides
y aparecen los fondos que son un poco más sofisticados y más caros, ¿no? Y ocurre otra cosa, que es que todos los préstamos ICOs que se han refinanciado hasta su último momento tienen que empezar a pagarse a partir del 1 de julio, ¿no? Con lo cual, eso unido a que van a subir los tipos de, ya están subiendo los tipos de interés, pues lo que puede crear es una situación en la que haya gente que necesite acogerse a medidas concursales. Sería bueno que se transpusiera la nueva normativa que pretende resolver las cosas sin tener que concursar, y es bien interesante todo lo que la transposición de la normativa europea, porque es preconcursal. No sé si eso va a llegar justo antes de que se acabe la moratoria concursal, pero sería ideal, porque eso podría producir transacciones en las que no tienes por qué ir por el tedio que ha supuesto en España tener que liquidarse en un juzgado, ¿no? Entonces, la clave para mí está en entender si estos pues casi 40.000 millones de ICOs, los ICOs se han ido pagando bien en este tiempo. O sea, que la realidad de ICO ha hecho que yo no tuviera mucho trabajo cuando empezó la pandemia, a pesar de lo que pensábamos todos, que se iba a desbordar el mundo de las reestructuraciones. El ICO ha compensado con creces toda esa actividad, y por eso nosotros hemos estado trabajando para estos señores, básicamente. Y sí que hay una parte de esos ICOs que se han llevado a los extremos, donde van a estar los más débiles, ¿no? ICO no es muy fácil de refinanciar, y conciliar una refinanciación cuando hay préstamos ICO y préstamos normales es razonablemente complejo, ¿no? Y ahora mismo pues sí que es cierto que si hay obligatoriedad de pagar, porque ya han pasado algo más de 2 años desde que se concedieron estos préstamos, pues sí que veremos alguna compañía sufriendo, ¿no? La parte macro de la inflación y de los tipos tampoco ayuda, ¿no? No esperamos tampoco que se vaya a producir una avalancha de concursos el día 1 de julio. Sí que va a haber más actividad, inevitablemente. Sería bueno acelerar la transposición de la ley, porque lo preconcursal consensual claramente va a ayudar a que se gestionen situaciones de reestructuración de una manera más ágil, y que se asegure que lo que tiene que vivir siga viviendo, ¿no? Miguel, ¿querías hacer algún comentario? Sí, yo centrando en el sector turístico, yo desde luego sí que veo la necesidad de que se prolongue o que se busquen nuevos fondos, y un poco relacionado con mi intervención anterior. Si tenemos ya conciencia de que se ha producido un incremento de costes, ya están manejándose cifras de entre un 20 y un 25%, está impactando en los costes del sector turístico. Claro, tenemos la incógnita de si el mercado va a absorber ese incremento de costes, porque no sabemos en qué precios finalmente se va a vender, porque eso cada empresa tendrá que jugar su partida, lógicamente, ¿no? Pero eso no lo vamos a tener medido hasta pasada la temporada alta. No vamos a saber el resultado real y en qué medida va a impactar eso en la rentabilidad de las empresas, y en consecuencia, en el nombre de fondo de recapitalización y solvencia, pues va a haber empresas que van a ser conscientes de sus necesidades después de la temporada alta, posiblemente, ¿no? Y permitidme un mensaje. Yo estoy participando aquí como una de las empresas que se han elegido, ¿no? Yo no me siento rescatado, yo me siento muy apoyado, pero yo lo que quiero que sea la gente consciente es de que en este proceso la compañía y las personas, los empresarios, hemos tenido que poner garantías para poder desarrollar esa recapitalización de nuestra empresa, y que se nos han otorgado unos instrumentos financieros que vamos a tener que devolver. No han llegado, nadie te ha dado un dinero a fondo perdido, ¿no? Y el palabra rescate está un poco manida y en algunos casos tiene un uso casi peyorativo, ¿no? Cuando tengo que decir también que es exactamente lo contrario, es decir, la fiabilidad, el hecho en el momento en que pasabas la elegibilidad, recuperabas la solvencia, y el mercado te empezaba a observar de una manera distinta, ¿no? Pero cuando, por otra parte, aparecen notas o tal, que dicen, no, rescatados y tal, bueno, es algo que estoy seguro que estoy hablando en nombre de todos, es un término que no responde, además que no responde a la realidad de lo que ha ocurrido. Insisto, estamos porque se ha producido un proceso muy duro, muy complejo, en el que he necesitado adaptaciones muy importantes de la empresa, y a partir de ahí
pues se ha obtenido finalmente ese proceso. Y para terminar, no solo en la utilización de un propio fondo específico para el sector turístico o para las empresas de un determinado tamaño. En el sector turístico hay otro capítulo para llegar directamente a las empresas, que son los fondos, los Next Generation. En el sector turístico ha habido importante llegada de fondos, 3.400 millones, pero es que la mayoría, hablo de memoria, creo que son 3.100, se han destinado a administraciones públicas a través de destinos. A empresas directamente han llegado 300 millones. Yo creo que como va a haber más, tendríamos que revisar esa redistribución y que llegase a las empresas directamente parte de esos fondos para poder acometer retos como la adaptación del sector turístico a lo que van a ser los procesos de sostenibilidad que tenemos por delante. Gracias, Rodrigo. ¿Querías hacer algo? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel en relación a los rescates. Las empresas que obtienen financiación del FONREC son empresas viables y las empresas viables no necesitan ningún rescate. Eso sí, han sido afectadas por un evento totalmente externo, exógeno, y sí que necesitan un apoyo para pasar el bache y retomarle el camino de la viabilidad, por supuesto. Y quería comentar también, muy interesante, ¿no? la reflexión sobre el futuro, ¿no? que nos hacía Enrique. Y lo cierto es que efectivamente, ¿no? el tejido productivo y el tejido empresarial, pues buena parte de él se ha beneficiado de los préstamos ICO que estaban en periodo de carencia. Entonces, ahora cuando haya que afrontar las cuotas de principal, pues vamos a ver si las empresas lo pueden pagar, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan ya sin financiaciones de último recurso como la de FONREC y vamos a ver qué pasa cuando efectivamente venza la moratoria concursal. Antes ofrecíamos algunos datos, algunos indicadores de morosidad, pero tampoco sabemos muy bien si están sustentados en estos apoyos de política pública y qué va a pasar cuando desaparezcan y qué va a pasar en el contexto, ¿no? como decía Miguel, en que las compañías tengan que afrontar mayores costes por la inflación. Pues yo creo que esta foto de la tasa de morosidad y esta foto que tenemos hoy en día y que está en buena parte sujetada por medidas de política pública, a partir del verano vamos a ver cuál es verdaderamente el problema, si es que lo hay, y a partir de ahí tendremos un diagnóstico yo creo que más real y más fidedigno de la situación real de las compañías. La verdad que la reforma de la normativa concursal está en marcha prácticamente desde enero, pero es verdad que no ha entrado en vigor. No sé, Manuel, si crees que estará a tiempo antes de esa especie de muro que es el día 30 de junio, como para empezar a echar una mano a las empresas en ese aspecto, de las que tengan un problema sobrevenido y que no hayan acudido de momento más allá de los créditos ICO, en los que además, como recordábamos, a partir del día 30 se acaba la carencia y hay que empezar a devolver. Bueno, no lo sé exactamente porque está en el Parlamento y ahí ya depende un poco de los grupos parlamentarios, pero desde luego la voluntad del Gobierno es acelerar tanto la reforma concursal como la nueva ley Crea y Crece, que es una ley que también va a permitir mecanismos de financiación más ligeros y ayudar a las empresas a crecer. Y desde luego el enfoque de la nueva ley concursal es exactamente como tú has dicho, ¿no? El acabar con los concursos como una forma para disolver las empresas que acaban siendo troceadas y dar una segunda oportunidad con mecanismos más ágiles para que las empresas sean viables, con incluso mecanismos específicos para las pequeñas empresas más rápido, menos onerosos, con idea de equipararnos a los países de nuestro entorno en lo que tiene que ver con los procesos concursales que en España pues siempre tradicionalmente han acabado de una forma más elevada que otros en quiebra de las empresas. La voluntad del Gobierno es acelerar y no te puedo contestar porque no está en las manos del Gobierno, está en el Poder Legislativo, pero confiemos en que llegue a tiempo. Y en el caso de los créditos ICO, que hacía referencia Bujidos, Enrique, claro, hay un problema que es la garantía, ¿no?, que tiene fundamentalmente la banca. Lo digo porque en muchos casos los procesos concursales terminan abocados, todos los procesos de reestructuración, pues a quitas de la deuda. Lo digo porque ahí hay una especie de barrera que es la que establece la garantía del ICO, que los bancos seguramente no van a querer traspasar. No sé si eso consideras tú en este caso que va a ser
una barrera adicional que podría abocar a muchos procesos de reestructuración a su fracaso. Vamos a ver, sin duda, porque los créditos ICO lo que resuelven es un tema contable bancario por la garantía, ¿no? En cuanto a su mora y las provisiones que tienen que registrar, ¿no? Hombre, dinero hay mucho en el sistema para resolver situaciones. Lo que pasa es que ese dinero exige determinados requisitos para salvar compañías, ¿no? Cuando hablas con cualquier private equity te dice, oye, yo estoy viendo una compañía que tiene una EBITDA de 4 millones, pero tiene una deuda de 100. A mí la compañía me interesa, pero esto hay que arreglarlo, ¿no? Entonces, lo que está pasando, no sé si son esos 40.000 millones, no sé cuánto dinero hay, las coberturas son suficientes, o sea, el sistema financiero es sólido y además va a ganar más dinero porque los tipos van a subir. Y la relación entre la subida de tipos y lo que van a sufrir los clientes que estén en situación más débil, yo creo que no va a alterar la solvencia del sistema, ni muchísimo menos, ¿no? Tendremos que buscar mecanismos para que, si en ausencia de dinero público, para compañías elegibles, o sea, dentro del corsé de lo elegible, pues el dinero privado que existe va a ser un negociador un poco más duro. O sea, tú entras en una compañía siempre y cuando esa deuda de 100 pase a ser de un nivel lo suficientemente razonable como para que se justifique la inversión. Entonces, yo creo que si realmente el 1 de julio empieza todo de otra manera, pues tendremos que enfrentarnos a situaciones en las que el dinero de los fondos, que es un dinero privado, pues va a tener unas exigencias en cuanto al balance de las compañías que va a obligar a que desaparezca gran parte de esa financiación. O sea, ahora va de quitas para encontrar retornos para activos que sean interesantes, y de esos pues quedan. Yo creo que estamos ya casi fuera de tiempo, pero sí me gustaría hacer una última pregunta. Al final, los fondos de recuperación que ha puesto en marcha Europa, amén de estos fondos concretos de recapitalización de empresas en crisis, son fondos de transformación de la economía. Pero al final hay una serie de actividades, muchas de ellas explicitan sus problemas precisamente solicitando ayuda a este tipo de fondos, colaboración, como tú decías, pero no sé si al final, es un poco lo que os preguntaba antes, va a haber también recursos para rescatar, porque todas estas actividades, hombre, no está demostrado que tengan que morir necesariamente con esa transformación de la economía. No sé, Manuel, ¿qué opinas? Es decir, si hay posibilidad de desviar una parte, utilizar parte del dinero de los PERTES y de los fondos Next Generation en general a ese rescate de empresas y de actividades, que además muchas son también intensivas en empleo, en pequeñas empresas industriales, muchas en el ámbito, digamos, rural, de la zona menos estructurada industrialmente. Si se podría de alguna manera ampliar el uso de esos recursos para no dejar al albur de procesos de reestructuración a todo ese tipo de empresas. Bueno, los fondos Next Generation efectivamente tienen un objetivo, una naturaleza muy diferente a los fondos de recapitalización, ya sea el de SEPI o el de COFIDE. Son unos fondos para invertir en la transformación y modernización. Por tanto, ese es su objetivo y están regulados por un reglamento europeo que es bastante estricto, con toda una serie de criterios en cuanto a qué se puede hacer y cuándo no, amén de que ya están aprobados dentro del plan de recuperación. Por tanto, los fondos Next Generation son para inversión. Ahora bien, nosotros lo que estamos viendo, has mencionado los PERTES, por ejemplo, ya hemos lanzado algunos. Por ejemplo, el viernes pasado se terminó la convocatoria del PERTE-BEC, y no voy a dar los datos porque los darán los ministros, pero lo que estamos viendo es unas respuestas espectaculares. Es decir, ciertamente hay una parte del tejido productivo que sigue sufriendo problemas de liquidez y solvencia, pero hay otra parte del tejido productivo que tiene capacidad para invertir, que además está acompañado de un sistema financiero que le puede ayudar a financiar la parte que no, y lo que estamos viendo es una respuesta muy importante a las distintas convocatorias que estamos haciendo, ya sean PERTES o no PERTES, pero en los PERTES, por ejemplo, el del vehículo eléctrico, por ejemplo, en los temas de energías renovables, de almacenamiento, los que tienen que ver, estamos pensando en, hay un PERTE de descarbonización que se está pensando, los PERTES, mañana presentamos el PERTE de la industria aeroespacial,
donde vemos muchas empresas que se acercan, creando muchos consorcios muy interesantes de distintos sectores. Esto lo tenemos, el apetito que hay por los fondos también lo vimos a lo largo del año pasado, en lo más duro de la crisis, cuando lanzamos las manifestaciones de interés, 20 y pico manifestaciones de interés, donde tuvimos miles de respuestas de muchas empresas que entendieron que esto va de invertir, que esto va de recibir una ayuda para invertir y transformarse, que va de alianzas entre empresas grandes y empresas pequeñas, alianzas a lo largo de las cadenas de valor y de distintas comunidades autónomas. Por tanto, aceptando que hay una realidad de empresas que lo están pasando mal y que sin duda la crisis ucraniana les está afectando y los costes se les están subiendo y están en dificultades, y nosotros hemos hablado con la Comisión Europea, pero la Comisión Europea tomó su decisión. Los fondos Next Generation, la respuesta que estamos viendo es de todas formas muy buena y vemos muchas empresas muy animadas a seguir invirtiendo para transformarse, porque además es que lo tienen que hacer con o sin fondos, por tanto es la oportunidad para que utilicen una ayuda que les pone el Gobierno en su digitalización, en su descarbonización. ¿Algún comentario sobre este asunto? Y si no, terminamos. Manuel de la Rocha, Rodrigo Madrazo, Enrique Bujidos, Miguel Mirones, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Ha sido muy interesante vuestras apreciaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, señor de la Rocha, al resto, José Antonio, muchísimas gracias, director de 5 días. Vamos a hacer una pausa breve para tomar un café aquí fuera todos juntos y después les convoco a la siguiente mesa redonda. La hemos llamado El rol de los fondos soberanos. Va a ser en inglés y va a haber también un servicio de traducción. Y decirles que en unos minutos, a las 12:15, también van a empezar los side events en la sala 4 para presentar el programa Cofides Impact y Energy Access Solutions. Así que nos encontramos enseguida.